Cuando hablamos de perfil diabético, ya se las puse aquí las pruebas. Son 6 pruebas que yo puedo pedir para ver si mi paciente es diabético o no. La vamos a estudiar una por una y les voy a explicar una por una. Antes de eso vamos a empezar hablando sobre la diabetes mellitus. Todos los laboratorios que hoy veamos va a estar en base al ADA. ¿Qué es el ADA? Es la Asociación de Diabetología Americana. Todos mis laboratorios están en base a esa asociación. Todos los laboratorios que vamos a ver el día de hoy. Primero comenzamos hablando de diabetes mellitus. Una de sus compañeras me preguntaba en un examen de grado y acordándome de eso, hoy tuve una defensa de examen de grado. En otro examen de grado pregunta mucho sobre las enfermedades con bastante prevalencia en nuestra población. Diabetes es una enfermedad con alta prevalencia acá en Bolivia. La hipertensión también. Chagas, tenemos bastantes casos de Chagas, tenemos bastantes casos de toxicosis. Entonces, cuando tenemos altos casos y nuestra prevalencia es alta, son preguntas que normalmente hacen en un examen de grado. Y justamente preguntaron esto, ¿qué es la diabetes mellitus? Que den una definición. Ustedes saben que una cosa es diabetes y otra cosa es diabetes mellitus. La diabetes puede ser producida por muchas causas. Una de ellas, las más que no es muy frecuente, es por ejemplo la diabetes insípida, que no tiene nada que ver con los hidratos de carbono, sino con la hormona reguladora del agua. Lo que nosotros vamos a ver hoy es la diabetes mellitus. Diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes mellitus? Es una primera enfermedad metabólica, segundo, enfermedad crónica y tercero, es una enfermedad que tiene que ver con los hidratos de carbono. Entonces, eso es la diabetes mellitus. Nosotros tenemos 3 tipos de diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2 y la gestacional. Yo siempre les menciono 3 diferencias entre la 1 y la 2. La primera diferencia bien marcada. La diabetes mellitus tipo 1 es llamada insulino dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el momento que al paciente lo diagnostican con diabetes mellitus tipo 1, mi paciente necesita de insulina. No tiene más opción. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2, si mi paciente detecta diabetes mellitus tipo 2, yo puedo hacer hartos cambios. Primero, la alimentación. Segundo, su estilo de vida, relacionado en general, no beber bebidas alcohólicas, no fumar, no ser sedentario. Tercero, intentar controlar el azúcar con fármacos orales. Si realmente todo eso lo que hice no funciona, recién yo opto por insulina, pero es mi última opción en la diabetes mellitus tipo 2. Segunda diferencia, la diabetes mellitus tipo 1, ustedes van a encontrar mucho en niños y adolescentes. Casi no se diagnostica mucho en personas adultas. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 es más en personas adultas. Y eso que ahora, con todo lo que ha aparecido de la comida rápida, eso ha ido bajando. Las literaturas antiguas decían que la diabetes mellitus tipo 2 comenzaba a aparecer después de los 45 años de edad. Después fue bajando eso, después dijeron 35, después 30 y ahora nosotros actualmente vamos a encontrar niños de 12, 13, adolescentes de 16, 17 años con diabetes mellitus tipo 2 por los malos hábitos alimenticios que tienen. ¿Lo ves? Listo. Entonces, ¿qué más tenemos que saber de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2? La tipo 1 es genética, es hereditaria. La tipo 2 no tiene que ver con herencia y ser hereditaria, sino que la tipo 2 tiene que ver con el estilo de vida. ¿Qué más debemos saber de diabetes mellitus antes de entrar al laboratorio? ¿Cuáles son las hormonas que regulan la glucosa en sangre? Nosotros tenemos 3 hormonas que regulan toda mi glucosa en la sangre. Estas hormonas son producidas en el páncreas. ¿En qué parte del páncreas? En los islotes del Langerhans. ¿Qué parte de los islotes? En las células alfa, beta y delta. ¿Cuáles son esas hormonas? Glucagón, insulina y somatostatina. ¿Qué hace la insulina? La insulina es una hormona que, imagínense, ustedes son una molécula de glucosa, mi aula se llena, no hay espacio para nada. La insulina lo que hace es comenzar a sacar a esas moléculas de glucosa, llevarlas hasta el hígado para ser metabolizadas. ¿Por qué? Porque no puede sobrepasar la cantidad de glucosa que mi cuerpo puede soportar.
Eso es lo que hace la insulina. En cambio, el glucagón hace el mecanismo al revés. Cuando yo, por X o Y motivo, no desayuné, no almorcé, no comí nada en la tarde, no cené, porque tuve un turno de 28 horas, todas las 24 horas estuve así, amanecí y me descompenso porque se me baja la glucosa en sangre, lo que hace el glucagón es una hormona que todo el tiempo guarda glucosa, comienza a guardar. Cuando yo me descompenso por X o Y motivo, que algún ejemplo puede ser por fármaco, por lo que sea, me descompenso y no tengo glucosa en sangre, el glucagón lo que hace es sacar esa glucosa que guardó y la lleva a la sangre para que mi sangre tenga niveles de glucosa. ¿Qué hace la otra hormona llamada somatostatina? La somatostatina es una hormona que todo el tiempo está mirando que la insulina y el glucagón estén en una concentración adecuada en sangre para funcionar. Cuando una de ellas baja, la somatostatina le hace trabajar. ¿Qué es la somatostatina? Es como una balanza. Hace que las dos hormonas estén en equilibrio. Ninguna de las dos puede estar ni muy alta ni muy baja. Eso es lo que hace la somatostatina. Listo, una vez ya yo conozco cómo más o menos se regula esto, vamos con los síntomas. Los síntomas de la diabetes son bien específicos, se los conoce como las 4 P, ¿ves? Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso inexplicable. La persona no hace dieta, pero comienza a bajar de peso. Después de los síntomas, yo tengo que ver si es o no es diabetes. Para eso pido laboratorio, que es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de los laboratorios, vamos a hablar de las complicaciones, porque también hay una prueba de laboratorio que me ayuda a ver qué tan cerca está la complicación de la diabetes mellitus. También esa prueba se la conoce como la prueba del mentiroso. ¿Por qué les digo yo la prueba del mentiroso? Porque el paciente diabético es uno de los pacientes que más va a mentir. Va a decir, no como carbohidratos, no consumo nada que tiene azúcar, hago ejercicio, tomo todos mis medicamentos. Por eso les digo la prueba del mentiroso, ahorita la vamos a conocer. ¿Qué pasa con las complicaciones? Las complicaciones nosotros las podemos clasificar en dos grupos. Una según el tiempo, aguda o crónica, y otra según donde produce el daño, microvascular o macrovascular. ¿Alguien conoce cuál es la complicación aguda más frecuente que se presenta más en los pacientes, sobre todo con diabetes mellitus tipo 1? Fue una pregunta de examen de grado. Prediabetes. No. ¿Alguien conoce la complicación aguda? Perdón, pero me muero de sed toda la mañana, no hablar. Cetoacidosis diabética. ¿Han escuchado alguna vez de eso? Sí. Esa es la complicación aguda más frecuente en los pacientes diabéticos. Nosotros la cetoacidosis diabética la conocemos como la triada bioquímica. ¿Por qué se la conoce como la triada bioquímica? Porque hay 3 componentes químicos que el paciente elimina cuando está en una cetoacidosis diabética. ¿Cuáles son esos 3? 1. Comienza a eliminar por orina cuerpos cetónicos. 2. Comienza a eliminar acidosis metabólica a través de la sangre, por eso le pido gasometría. Y 3. Los niveles de glucosa en sangre se elevan tanto que es lo que produce la cetoacidosis diabética. ¿Cuánto yo me puedo preocupar que mi paciente llegue a producir una cetoacidosis diabética? ¿Alguien sabe de qué valor de glucosa yo me comienzo a preocupar? 110 ya es 120 natural. No, eso es un valor alterado, pero para que yo diga mi paciente está a punto de producir cetoacidosis diabética. 400. Aproximadamente 400. La literatura dice a partir de 350 para arriba, mi paciente en cualquier momento me hace cetoacidosis diabética. Entonces vamos a ver qué laboratorio me ayuda a ver eso. Listo. Luego el tratamiento, ya les dije, va a variar de acuerdo a si es diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Ahora sí, entremos a la parte de laboratorio, que es lo que quiero explicarles el día de hoy. El ADA, que es la Asociación de Diabetología Americana, dice, y a ellos ya no les gusta utilizar la palabra prediabético, no utilizan. Nosotros hasta el día de hoy nos acostumbramos a decir paciente diabético o prediabético. Ellos ya no quieren utilizar esa palabra prediabético y dicen que su paciente o es diabético o es un paciente con alto riesgo de padecer diabetes o mi paciente no es diabético. Esas 3 terminologías utilizan ellos. ¿En base a qué?
en base a 3 laboratorios y lo arman en un cuadro. Este cuadro que ustedes ven acá, el ADA dice, si su paciente está dentro de este cuadro, su paciente tiene alto riesgo de padecer diabetes. ¿Cuáles son esos 3 laboratorios que se basan? 1, la glicemia basal en ayuna. Si mi paciente tiene entre 100 y 125, paciente con alto riesgo de padecer diabetes. 2, la prueba oral a la glucosa. Si está entre 140 y 199, paciente con alto riesgo de padecer diabetes. Y tercer laboratorio, hemoglobina glicosilada. Si está entre 5.7 y 6.4, paciente con alto riesgo de padecer diabetes. El otro cuadro que maneja el ADA dice, si tu paciente está dentro de estos parámetros, tu paciente es diabético. ¿Qué laboratorios toma en cuenta? 1, la glicemia basal en ayuna, que sea mayor o igual a 126. 2, prueba oral a la glucosa, que sea mayor o igual a 200 miligramos de cilindro. 3, hemoglobina glicosilada, si es mayor o igual a 6,5, paciente diabético. Ahora sí, veamos y vamos a explicar cada una de ellas. Yo puedo medir la glicemia basal. ¿Qué es la glicemia basal? Es la glicemia que yo mido en sangre. En pocas palabras, es el azúcar que yo puedo medir que ustedes tienen en su sangre. Yo puedo medir 3 glicemias basales. 1, glicemia basal en ayuno. 2, glicemia basal al azar. 3, glicemia basal postprandial. ¿Cuál es la diferencia? Comencemos. La glicemia basal en ayuna, como su nombre dice, mi paciente tiene que tener 8 horas de ayuna. No tiene que tener 12, no tiene que tener 16, no tiene que tener 24 horas de ayuna. Tiene que tener 8 horas de ayuna. Además, me dice que tiene que tener 8 horas de descanso. Además, me dice que para que yo tenga los valores correctos de la glicemia, tiene que ser la toma de muestra lo más temprano posible. Porque nosotros tenemos una hormona que comienza a trabajar en mi cuerpo, por más que yo esté durmiendo, a partir de las 5 de la mañana. ¿Qué hormona es esa? Cortisol. Yo puedo estar durmiendo, pero a las 5 de la mañana esa hormona de cortisol está haciendo que mi cuerpo funcione metabólicamente. Por eso es que recomiendan que todo laboratorio que yo me haga tendría que hacerme lo más temprano posible para que esa hormona de cortisol no altere mis valores de laboratorio. También el estar en ayuna quiere decir que yo no tengo que hacer ejercicio. Para ustedes es obvio eso, ¿no ves? Pero para un paciente que no es nada del área de la salud, eso no es obvio. Ellos piensan que es 8 horas de ayuno y listo. En un segundo voy a contestar la llamada. Hola. Clase, así que no podemos seguir. Una. ¿Por qué? No, yo hice gracias. Me tuve una defensa y todas mis cosas las dejé a cargo de alguien. Ya, entonces, para un paciente que no es del área de salud, ellos dicen, listo, 8 horas de ayuno sin comer, ya cumplí. Pero hay pacientes que se levantan a las 6 de la mañana, hacen ejercicio y a las 8 de la mañana están en el laboratorio. Pero cumplieron con las 8 horas de ayuno que ustedes como médicos le dijeron, sí, ese paciente cumplió con 8 horas de ayuno, pero no le dijeron que no se puede hacer ejercicio. O hay pacientes que están afuera esperando que abran laboratorio con 8 horas de ayuno y están fumando. No se le dijo que no se puede fumar. Y para ellos el cigarro no afecta a un laboratorio de sangre, pero obviamente sí afecta a un laboratorio de sangre. O el paciente va a las 8 de la mañana al laboratorio, se levantó a las 6 porque no pudo dormir y se alistó y se fue caminando como 20 cuadras al laboratorio porque era temprano y le daba tiempo todavía de llegar. No puede hacer ningún tipo de actividad física. O mi paciente se durmió a las 1 de la mañana, cumplió las 8 horas de ayuno y a las 8 y media de la mañana estaba ahí. ¿Cumplió las 8 horas de ayuno? Sí, pero no cumplió las 8 horas de descanso. O mi paciente comió a las 11 y media de la noche, 11 de la noche, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana son 8 horas de ayuno, a las 8 de la mañana está en laboratorio. ¿Cumplió las 8 horas de ayuno? Sí, pero comió a las 11 de la noche. Entonces, esas son recomendaciones que yo le debería decir al paciente. 1,
8 horas de ayuno, 8 horas de descanso, no hacer ejercicio, no fumar, no beber bebidas alcohólicas un día antes, no estresarse, no renegar, porque aumenta el hormona del cortisol, aumentan los niveles de glucosa, no comer tarde de la noche. Mi última comida debería ser 8 de la noche, porque se supone que yo debería estar 7 de la mañana en el laboratorio por esta hormona del cortisol. Entonces, esas recomendaciones yo le tengo que dar a un paciente que voy a tomar glicemia basal en ayuno. ¿Cuánto es el valor normal de glucosa en sangre? 70 a 99. ¿Cuánto tendría que tener mi paciente de glicemia en sangre para que yo diga que es diabético? Mayor o igual a 116. ¿Cuál es la otra glicemia que yo puedo medir en mi paciente? La glicemia basal al azar. ¿En qué consiste esta? Es cuando yo le saco sangre a mi paciente en cualquier momento del día y no sé si está en ayuno o no. Por ejemplo, ustedes salen hoy de clase, se van caminando, llegan al bloque 7 y uno de ustedes se descompensó. Lo llevan de emergencia a la clínica UCEBOL, le sacan análisis de sangre y en eso le piden glucosa. Yo no sé a qué hora desayunó, yo no sé si comió antes. Eso se llama glicemia basal al azar, en cualquier momento del día, estando o no estando en ayuno. Cuando se saca una glicemia basal al azar, ¿ustedes creen que es el mismo valor que una glicemia basal en ayuna? No. Si mi paciente se tomó una glicemia basal al azar y sale mayor a 200 miligramos de cilitro, mi paciente es diabético. La otra glicemia basal que yo como médico puedo pedir se llama glicemia basal postpandrial. ¿Qué quiere decir glicemia basal postpandrial? Es la glicemia que yo mido en sangre después de haber ingerido un alimento. Yo le tengo que decir al paciente, bueno, señor o señora, usted se levanta de su cama, se asea, se alista y desayuna. Una vez que usted termina de poner en su boca el último bocado de comida, controla 2 horas. En 2 horas usted tiene que estar en la puerta del laboratorio y le tienen que sacar sangre. Y le tienen que medir cómo se comporta la glucosa 2 horas después de haber ingerido alimento. ¿Por qué 2 horas? Porque la literatura menciona que todo el proceso de degradación de la glucosa en mi organismo se lo hace en 2 horas. Independiente de la cantidad. Ahí le voy a explicar. Depende de la cantidad, depende mucho, por eso tengo que tener mucho cuidado. Ahí les iba a hacer una comparación. Para donar sangre yo necesito estar en ayuno o no? No. Para donar sangre yo tengo que estar en ayuno, ¿sí o no? No necesito estar en ayuno. Pero ¿por qué algunas veces me dicen sí? Algunos lugares, algunos médicos recomiendan estar en ayuno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cultura, y eso es en todo latinoamericano, que nuestro desayuno a veces es comida. Y ustedes creen que se va a metabolizar en 2 horas un plato de comida que un desayuno normal de frutas, de yogur, de leche. No ves. Entonces por eso a veces el banco de sangre le dice en ayuno. Pero en realidad no es que necesito estar en ayuno, no puedo comer grasa. ¿Por qué no puedo comer grasa? ¿En qué va a intervenir mi postre? ¿Alguna vez se preguntaron por qué me exigen estar en ayuno? Nunca se preguntaron por qué, en qué le afecta al laboratorio. Ustedes como médicos todo el tiempo le dicen a su paciente, ¿no ves? Tienen que estar en ayuno para ir al laboratorio. ¿Le dicen o no le dicen eso al paciente? Ahora, ¿por qué creen? ¿Qué pasa en el laboratorio con esa muestra de sangre? ¿Por qué el laboratorio no va a poder trabajar con esa muestra que no está en ayuno? ¿Cómo se divide la sangre? Elemento forme y plasma. Cuando mi paciente no está en ayuno, no cumplió esas 2 horas de ayuno, no hay una buena separación. 1. 2. Ese suero que se separa sale lipémico, porque ahí está la grasa. Y al salir lipémico interfiere con mi reactivo y no me deja leer el equipo. Por eso ustedes como médicos le dicen que tengan ayuno a su paciente, para que al momento del bioquímico, cuando tenga que procesar las pruebas, no haga interferencia con el suero que ustedes tienen con el reactivo que voy a utilizar. Entonces, por eso es que les piden estar en ayuno. Ahora, su pregunta a su compañero, ¿será lo mismo y será cualquier alimento que yo debo consumir? Obviamente el médico le tiene que recomendar que no sea alimento alto contenido en grasa, ni con alto contenido de azúcar, ni con alto contenido
cadenas grandes que se van quebrando y se terminan con cadenas más simples como glucosa, fructosa y galactosa. Por eso le prohíben. ¿Y qué le dicen al paciente diabético? Imagínense un paciente que es diagnosticado con diabetes de un día a otro y ustedes le dicen no coma ni un dulce y deje todo su carbohidrato. Ese paciente se vuelve loco porque de un día a otro quitarle todo no lo puede hacer, ¿no? Le dicen que la harina blanca la cambien por harina integral. ¿Le recomiendan eso o no? Sí. ¿Por qué la harina integral? ¿Ya? ¿Por qué más? ¿Alguien más? ¿Por qué la harina integral? Porque yo sé que muchos consumimos harina integral. ¿Por qué la consumimos? Se supone que la consumimos para cuidarnos, ¿no ves? ¿Por qué? ¿Por qué la harina integral? ¿Qué tiene la harina integral? Fibra, ¿no ves? Mucha fibra. ¿Y en qué nos ayuda la fibra a nosotros? Una mejor digestión y sobre todo saciedad. ¿Cuáles eran los 4 síntomas del paciente diabético? Polidipsia, polifagia. ¿Qué es polifagia? Aumento del apetito. Y la fibra da saciedad. ¿Y dónde hay fibra? En las harinas integrales. Entonces por eso se les recomienda que consuman, en vez de harina blanca, harina integral, para ir calmando esa polifagia. ¿Listo? Entonces, por supuesto que la alimentación que yo ingiera en ese periodo de las 2 horas va a influir en mi nivel de glucosa. Por eso recomienda ser bajo en azúcar y bajo en carbohidratos. Listo, ahí entonces tenemos esa glicemia postprandial. Si sale mayor o igual a 200 miligramos, mi paciente se lo considera diabético. Listo, ahí están las 3 glicemias que les expliqué. Ahora veamos la 4ª prueba. Ojo con esto cuando ustedes lean sobre diabetes. No es lo mismo prueba oral a la glucosa que curva de la prueba oral a la glucosa. No es lo mismo. ¿Alguien alguna vez tuvo una experiencia con la prueba oral a la glucosa? ¿Se la han pedido? ¿Le han pedido a algún familiar? ¿Han escuchado cómo se hace esta prueba? Ustedes como médicos son los que van a pedir esta prueba, ¿no? Y ustedes le tienen que informar al paciente. ¿Por qué? Porque miren, ¿alguna vez usted se imaginó que en el laboratorio la van a pinchar más de 2 veces? Para pedirle pruebas, se imagina y le gusta que la pinchen más de 2 veces. ¿Alguna vez pensaste que en el laboratorio tenías que quedarte 2 horas sentada ahí? ¿Alguna vez usted pensó que le van a dar algo tan dulce que le va a provocar náuseas y vómitos? Bueno, todo eso el paciente lo tiene que saber, porque tiene que ir al laboratorio sabiendo que lo van a pinchar más de una vez. Sí o sí, no porque no encontró la vena, sí o sí lo van a pinchar más de una vez. 2, el paciente tiene que saber que va a quedar sentado en el laboratorio 2 horas, esperando su resultado. No se puede mover, no es que voy a ir al banco y vuelvo en 1 hora, voy a dejar a mi hijo, vuelvo en 1 hora, voy a ir a comprar algo, vuelvo en 1 hora. No, tiene que estar sentado 2 horas en el laboratorio. 3, al paciente le van a dar algo tan dulce que le va a doler la cabeza, le va a dar ganas de vomitar, y que se vomita no sirve el laboratorio, se tiene que aguantar esa gana de vomitar. Entonces el paciente ya tiene que ir pensando que va a pasar todo eso, porque si no le decimos nosotros como médico eso, llega y ocurre eso, la mayoría de los pacientes que llegan a vomitar es porque no se les avisó previamente en qué consistía esa prueba. Ahora les explico. La prueba de oral a la glucosa se la hace cuando aquí y aquí me salen valores alterados. Por ejemplo, le mido la glucosa a mi paciente y me salió 115. ¿Su valor normal es 115? No. ¿Pero puedo decir que es diabético con 115? Tampoco, porque para que yo diga que es diabético tiene que estar mayor o igual a 115. Entonces, ¿qué hago con esos pacientes que no es diabético, pero tampoco está bien? Cuando yo tengo esos tipos de pacientes es cuando yo pido la prueba oral a la glucosa, porque esta es la prueba que me confirma y me saca de duda si es diabético o no es diabético. Esta prueba oral a la glucosa, ¿en qué consiste? Mi paciente tiene que ir en ayuno al laboratorio. El laboratorio le va a sacar la muestra de sangre. Inmediatamente en esa muestra de sangre, ¿ustedes han visto el glucómetro? ¿Conocen el glucómetro? ¿No? Se pone una gotita de sangre en la cinta, se lo coloca en el equipo y se lee. Eso hace el laboratorio inmediato. Si el valor de ese paciente en ese momento que está en ayuna sale más de 150, no le podemos hacer la prueba oral a la glucosa. ¿Por qué no le podemos hacer? Porque después de que se le saca sangre, a ese paciente se le va a preparar un vaso. Y
un vaso de agua de 300 ml. ¿Han visto esos vasos gruesos de agua, de jugo, de refresco que vienen 500 ml? Utilizan esos vasos, le ponen 300 ml de agua y el laboratorio tiene sobrecitos con glucosa en polvo medido. Esa glucosa en polvo viene 75 a 100 gramos de glucosa en polvo. Se la abre esa bolsita, se lo vacía el vaso, se lo mezcla y se lo da al paciente. Le hacen una carga de glucosa, lo estimulan al páncreas para que comience a trabajar y para ver cómo el páncreas responde a una estimulación de glucosa. Entonces el paciente se lo toma todo, pero ya lo pincharon una vez. Le dije que lo pincharon, ni bien llegó, lo pincharon. Después que lo pinchan, le dan el vaso con azúcar. Una vez se lo dan el vaso con el azúcar, lo sientan al paciente ahí 2 horas. ¿Por qué 2 horas? Porque esperan esas 2 horas para ver cómo su cuerpo responde a esa carga de glucosa. Después de 2 horas, al paciente lo vuelven a pinchar para ver si su cuerpo pudo o no pudo regular esa carga de glucosa en sangre. Si esa prueba oral a la glucosa sale mayor o igual a 200 miligramos, el paciente es diabético. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la curva de la prueba oral a la glucosa? Como su nombre dice, curva. Hace años no se la utiliza. Hay algunos médicos que la siguen pidiendo, pero no la piden mucho. ¿Por qué? Porque el paciente se lo tiene que pinchar 4 veces. ¿En qué consiste esta prueba? El paciente llega en ayuna, le sacan la primera toma de muestra, le miden su glucosa, si está menos de 150 es apto para hacer la prueba, le dan el vaso con los 175 100 gramos de glucosa y los 300 ml de agua, lo baten, se lo dan, el paciente no puede vomitar, porque si no tendría que volver otro día, se lo traga, si le duele la cabeza se tiene que aguantar porque no puede tomar nada. A la media hora que tomó, lo pinchan de nuevo, a la media hora después lo pinchan de nuevo, a la media hora después lo pinchan de nuevo, lo pinchan 4 veces. Y cada pinchazo van midiendo la glucosa y en cada vez que miden la glucosa van armando una curva. Por eso se llama curva de la prueba oral a la glucosa. Esa es la diferencia entre curva y prueba oral. ¿Quedó claro esas dos diferencias? Esta curva, doctora, ¿cuál le molesta mucho al paciente, no? Por eso es que ya no lo piden muchos médicos y directamente se van a la prueba oral a la glucosa, que es menos invasiva. Molesta es, sí, pero es menos invasiva que una curva. Solo se hace en ayuno. Solo en ayuno. Por eso es que duele la cabeza, porque si estamos en ayuno 8 horas y encima nos dan algo tan dulce, nos provoca náuseas, dolor de cabeza. Doctora, ya esta prueba oral, como se dimos un ejemplo que sería 115, y no sabe si es diabético o no, ella va a decir, el paciente puede ser más bajo que 115 de esta prueba oral o no. ¿715? Sí, 115. 715 no el variable. valor para decir que se va a hacer esta Ya, valora este. Si me sale menos de 150, decir. Si me sale menos de 150, ¿por qué le pediste vos la prueba oral a la glucosa? Porque esta no te salió normal. Si esta no te salió normal, sí o sí la tengo que hacer esta. Si me sale menos de 150, yo puedo hacer la prueba oral a la glucosa. Si me sale más de 150, no la puedo hacer. Porque imagínate, si está en 150 y yo le doy glucosa encima, ¿qué voy a hacer en ese paciente? Va a subir demasiado su glucosa y puedo producir una cetoacidosis diabética. Por eso la literatura dice, no le puedo hacer prueba oral a la glucosa en un paciente que me da 150 miligramos. Automáticamente yo digo, este paciente ya es diabético. O puedo optar por una segunda vez volver a intentar hacerle, pero no puedo hacerle si su valor es mayor. ¿Esa era tu pregunta? Sí. Doutora, entonces se ele vai quedar 2 horas esperando, entonces la prueba oral de glucosa depois de 2 horas. Después de 2 horas. Ah, sí. Sentadito ahí sin moverse. La otra de cada meia hora. Cada media hora. Pero entonces no tiene diferencia cualquiera de las dos. Solo un pinchazo. Sí, cualquiera de las dos, la diferencia es el pinchazo, los 4 pinchazos, y vos podés como médico ir viendo cómo su cuerpo llega a un punto que sube y cómo va bajando. Debería ir subiendo y después bajando. Si la glucosa cada media hora fue subiendo y se mantenía y no bajó, te da un parámetro. Doctora, ¿se puede hacer en niño y adulto? Sí, varía. Este que yo le estoy mostrando la cantidad de glucosa que yo te doy es para un adulto. Para una embarazada la dosis es diferente, para un niño la dosis es diferente, pero lo puedo hacer en niño, en adulto.
a leer mucho sobre esta prueba. Intolerancia a la glucosa es lo mismo que la glicemia basal postprandial. Cuando yo le hago la glicemia basal postprandial, cuando no puedo ver. Imagínense que su paciente le dio 150. No lo puedo estimular, porque 150 más darle azúcar yo puedo producir cierta acidosis en él. Entonces, no estoy conforme con este resultado que me salió 115. ¿Qué hago? Le hago esta prueba de glicemia postprandial, o también conocida como intolerancia a la glucosa. Y yo puedo ver cómo se comportó la glucosa después de 2 horas de que el paciente comió. No es tan eficaz como esta, pero por lo menos me ayuda a ver el metabolismo del paciente. Esta es la prueba del mentiroso, la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué es la prueba del mentiroso? Porque me permite medir la glucosa de mi paciente 90 días antes que yo le saque sangre. ¿Por qué 90 días? Porque ¿cuánto vive la vida media de un glóbulo rojo? 90 a 120 días. ¿Y qué tiene que ver el glóbulo rojo con esta prueba? ¿Dónde está la hemoglobina? Está dentro del glóbulo rojo. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es la hemoglobina unida a la glucosa. Por eso se llama hemoglobina glicosilada. Hemoglobina unida a la glucosa. ¿Y dónde está la hemoglobina? Dentro del glóbulo rojo. ¿Y cuánto vive el glóbulo rojo? 90 a 120 días. Por eso esta prueba me permite ver el comportamiento de la glucosa 90 días antes de la toma de muestra del paciente. Por eso se llama prueba de mentiroso. ¿Y por qué digo que esta prueba también me permite ver qué tan cerca están las complicaciones de un paciente diabético? Y lo puse con carita. La hemoglobina glicosilada no es una prueba de diagnóstico, es una prueba de seguimiento para pacientes diabéticos. Para diagnóstico yo utilizo 2, glicemia basal en ayuna y prueba oral a la glucosa. Esas son las mejores pruebas para diagnóstico. Para hacer un seguimiento a un paciente que ya es diabético, utilizo esta, que se llama hemoglobina glicosilada. El valor de esta debería estar acá. Por eso vemos una cara feliz. Mientras va subiendo, viene su cara. ¿Por qué? Porque mientras va subiendo me está diciendo que se está acercando a las complicaciones de un paciente diabético. ¿Cuáles son sus complicaciones? Ya les dije. Aguda, la más frecuente es la cetoacidosis diabética. ¿Y la crónica, cuál es la más frecuente? ¿Qué es lo primero que el paciente pasa? Tipo 1 y tipo 2 se puede presentar en la 2, pero es más frecuente en la 1. ¿Cuál es la complicación crónica más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus? Crónica. ¿Cuál es la complicación crónica que más presentan o más rápido presentan los pacientes con diabetes mellitus? Nefropatía diabética. ¿Cuáles son las complicaciones crónicas? Nefropatía diabética, retinopatía diabética, neuropatía diabética y pie diabética. Esta prueba también me dice a mí si mi paciente es propenso o no es propenso a producir un pie diabético. ¿Qué recomendaciones se le da a un paciente que tiene diabetes en relación a los pies? No puede andar descalzo, no puede utilizar zapatos abiertos, tienen que ser cerrados, tener buena higiene en los pies, observar si los pies tienen la sensibilidad, porque los pacientes diabéticos pierden sensibilidad, por eso es que no sienten dolor. Los pacientes con úlcera en los pies o los pacientes con pie diabético se quejan de dolor, no, porque pierden la sensibilidad, porque la diabetes produce una neuropatía diabética, comienzan a perder la sensibilidad y el dolor. Veamos un caso de pie diabético, paciente 1 y paciente 2. Vamos a poner como ejemplo que los 2 pacientes son mujeres, porque las mujeres usamos más que todo sandalias, zapatos abiertos. Las 2 están en un cumpleaños de niños. Los niños siempre tiran todo al suelo. Las 2 tienen 35 años, las 2 tienen diabetes hace 10 años. La literatura dice que pasado los 10 años un paciente con diabetes ya puede comenzar a tener complicaciones crónicas como nefropatía diabética. ¿Cómo yo puedo ver si está funcionando bien mi riñón? A través de una urea, creatinina y proteinuria de 24 horas. Esos son los laboratorios complementarios que lo vamos a ver cuando veamos perfil renal. Entonces, tengo 2 pacientes, 2 mujeres, las 2 35 años, las 2 tienen diabetes hace 10 años, paciente 1, su nivel de glucosa 150, paciente 2, su nivel de glucosa 280.
Las bacterias, ahorita nosotros estamos en un lugar donde hay un montón de bacterias, un montón de virus, un montón de parásitos y ni siquiera lo vemos, pero se supone que están en donde nosotros caminamos. Las bacterias proliferan más rápido o crecen y se desarrollan más rápido cuando están en un medio azucarado. Entonces, imagínense, estas dos pacientes se lastimaron su pie por andar con sandalias abiertas. Como estaban con niveles de glucosa altos, que les dije, las bacterias proliferan más rápido cuando hay los niveles de azúcar elevados. Se hicieron una herida. Esta paciente que tenía 150, las bacterias van a crecer más rápido, pero su cuerpo va a poder combatir esa bacteria, porque no van a proliferar tan rápido. Pero esta paciente que tenía 280 de glucosa, toda su sangre está llena de azúcar. Estas bacterias entonces proliferan más rápido y estas bacterias comienzan a comer tejido. Y como el paciente diabético no siente dolor, las bacterias comen tejido de adentro hacia afuera. Comienzan a comer tejido muscular, tendones, huesos, piel. Cuando realmente el paciente con pie diabético ve que su pie está feo, cambió de color, se puso negruzco y tiene mal olor, recién va al hospital. Mientras tanto, sí o no, intenta curarlo en casa como sea. Va al hospital y ¿qué va a hacer en el hospital el cirujano? Va a tener que sacar todo ese tejido muerto y lo va a dejar vivo a ese tejido. ¿Y qué tenemos nosotros dentro de los hospitales? Las bacterias intrahospitalarias. ¿Cuál es la bacteria intrahospitalaria que yo la puedo oler y la puedo ver por el color? Yo entro a una pieza, huelo y ya sé qué bacteria es. Entro a una pieza, veo el color de la herida y ya sé qué bacteria intrahospitalaria es. Eu acho que o color é Streptococcus aureus, né? No, hay otra más multiresistente, que es la que ocasiona más en los pies diabéticos. Pseudomonas. La pseudomonas tiene un olor podrido. ¿Alguna vez han dejado algún alimento fuera de la heladera y se ha podrido? Ese olor podrido es de la pseudomonas. Cada vez que ustedes entren a una pieza en cirugía, en su internado, y sientan ese olor fétido, ténganlo por seguro que es pseudomonas. Y el color es verde. Ustedes ven una herida que los bordes se están haciendo verdes, es pseudomonas. Antes que le hagan cultivo, ustedes ya pueden saber que es pseudomonas. Y esas son bacterias intrahospitalarias. Entonces, ¿qué va a pasar a ese paciente que le sacaron todo el tejido? Se va a infectar de una bacteria intrahospitalaria y las bacterias, como dicen, intrahospitalarias son multiresistentes. El paciente termina perdiendo su piel, a veces toda su piel, justamente por no controlar los niveles de glucosa en sangre. Esta hemoglobina glicosilada me ayuda a eso, a evitar que mi paciente llegue a tener una complicación. Vuelvo a decir, mientras más alto esté su nivel, me está diciendo que más cerca están las complicaciones diabéticas. ¿Listo? La hemoglobina glicosilada se puede alterar en otras situaciones, alcohol, anemias, pueden estar disminuidas en otras situaciones también. Y vámonos con nuestro último laboratorio, el examen de orina. Por eso ustedes van a traer orina de acá, 2 laboratorios más, 2 prácticas más, y van a procesar su orina en laboratorio. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio de examen de orina? Vamos a medir componentes químicos en la orina. Así que si tienen algún familiar con diabetes, tienen algún paciente con problemas renal, o quieren ver una orina de alguien, la pueden traer para un montón de prácticas. ¿Listo? ¿Qué parámetros se van a alterar en una orina en un paciente que tengo yo diabetes? Uno, el volumen. Los pacientes con diabetes mellitus orinan con mayor frecuencia, entonces el volumen va a cambiar. Otro parámetro, eso se llama poliuria. Otro parámetro va a ser el pH. ¿Cuánto es el pH normal de la sangre? 7.35 a 7.45. El fluido que más variedad de pH tiene es la orina. El pH de la orina es de 4.8 a 8. Ustedes saben que menos de 7 es ácido, más de 7 es alcalino. Y una orina, su valor normal es 4.8 a 8, o sea que quiere decir que mi orina puede ser ácida en algunas situaciones y alcalina. Es uno de los motivos por el cual las mujeres son más propensas a sufrir infecciones urinarias por los cambios hormonales. Al haber cambios hormonales también hay cambio en el pH de la orina, y al haber cambio en el pH de la orina somos más propensas a sufrir infecciones urinarias. Y anatómicamente también somos más propensas a sufrir infecciones urinarias.
¿Cómo estaría? Porque también es algo de infecciones urinarias. ¿Qué les dije de las bacterias? Las bacterias proliferan más rápido en un medio azucarado. ¿Qué es la orina? Es el ultrafiltrado de la sangre. Todo lo que yo tenga elevado en sangre, lo voy a tener elevado en orina. Por eso también los pacientes diabéticos son propensos a tener infecciones urinarias recurrentes. A veces los pacientes ni saben que son diabéticos, pero tienen infecciones una vez, otra vez, no se curan, cuesta que curen, le hacen una muestra de orina y resulta que marcó glucosa positiva en orina. Y ellos ni tenían idea que era diabetes. Entonces también por eso el examen de orina es una prueba muy importante. ¿Cómo va a estar el pH de una orina cuando mi paciente es diabético? Se vuelve más ácida y comienza a eliminar el paciente cuerpo cetónico, comienza a tener acidosis metabólico. Esa es una complicación aguda de la diabetes mellitus. ¿Qué parámetros más se va a alterar en la orina de un paciente diabético? La densidad. La densidad de la orina es de 1015 a 1020. Ustedes van a medir su densidad de su orina cuando les toca hacer práctica. Cuando la densidad de la orina comienza a aumentar, característico de pacientes con diabetes. ¿Qué más yo voy a encontrar en mi examen de orina? Me va a marcar glucosa positiva. Yo voy a poner mi tira reactiva de orina y cuando la saque esa tira me va a marcar glucosa positiva. ¿Por qué me marca glucosa positiva? Vuelvo a decir, que es la orina el ultrafiltrado de la sangre. Cuando mis niveles de glucosa son muy altos en sangre, mi riñón no puede trabajar más. Mi riñón soporta cierta cantidad de glucosa. Mi riñón puede soportar hasta 180 miligramos de glucosa en sangre. Cuando mi paciente tiene más de 180, el riñón deja de trabajar porque no puede metabolizar más glucosa. Entonces el riñón deja de trabajar y las glucosas comienzan a salir. Por eso es que nosotros detectamos glucosa en orina, porque sobrepasó el nivel que el riñón puede soportar de glucosa en sangre. Entonces cuando yo veo que me marcó glucosa positiva en orina, estoy segura que el paciente es diabético. Pero no le puedo decir a mi paciente, usted es diabético con un examen de orina. ¿Qué les acabo de decir? ¿Cuáles son las pruebas para hacer diagnóstico de diabetes mellitus? Glicemia basal en ayuna y la prueba oral a pesar que yo, bajo mi conocimiento, sé que si me marca glucosa positiva en orina, mi paciente diabético, no le puedo decir, porque necesito confirmarlo en sangre. ¿Listo? Pero ustedes ya saben si me marca glucosa positiva, solo que lo necesitan confirmar en sangre. Eso está aquí. Mi riñón solamente aguanta hasta 180. ¿Cuánto tiene que estar la mayoría de mis pruebas para que el paciente sea diabético? Mayor a 200. Entonces, por eso lo relaciono que mi paciente es diabético. Otro parámetro que yo voy a ver en mi orina cuando mi paciente está con cetoacidosis diabética o diabetes es los cuerpos cetónicos en orina. ¿Qué es cetonuria? Son la presencia de cuerpos cetónicos en orina. 3 factores yo puedo encontrar cuerpos cetónicos en orina. Y seguro algunos de ellos ustedes recuerdan. 1. Cuando mi paciente está eliminando cuerpos cetónicos en orina y encima tiene los niveles altos en sangre, yo puedo decir que mi paciente está con una cetoacidosis diabética. ¿Han escuchado de las dietas keto o cetogénicas? ¿Han escuchado qué pasa con las dietas cetogénicas? ¿Alguien me puede explicar en qué consiste? ¿No? ¿Alguien conoce? ¿Qué conoce? Lo que conozca, dígame. Es una dieta que se priva de glicogeno para que la célula trabaje solamente como conocidos. Ya. ¿Han escuchado del ayuno intermitente? Sí. Es otro tipo de dieta también, ¿no ven? Pero la dieta se puede hacer en utilidad en un tratamiento de cáncer conservador, ese tipo de cosas. Para eliminar cuerpos cetónicos, porque normalmente hay células malignas también, se lo puede hacer. El ayuno intermitente también dice que sirve para muchas otras enfermedades. Yo creo que está más ligado a un esquema de alimentación, Sí. como un esquema nutricional. ¿Sí? Ahora, esos dos que acaba de decir su compañera, dieta cetogénica o keto que se la conoce, o los ayunos intermitentes, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el fundamento para eliminar cuerpos cetónicos? En las dietas keto nosotros no consumimos carbohidratos. ¿Qué es lo que hace? Suprimen lo mínimo que se puede el hidrato de carbono. Mi cuerpo necesita energía para funcionar y como no
hidratos de carbono comienzan a utilizar las grasas como fuente de energía. Y ahí es donde hace el proceso cetogénico y comienzo a eliminar el cuerpo cetónico móvil. ¿Qué pasa con los ayunos intermitentes? Depende de cuántas horas. Hay ayuno intermitente de 12 horas, 14 horas, 16, 18, 24 horas. Mientras más son mis horas de ayuno intermitente, yo también elimino más cuerpo cetónico. ¿Por qué? Como no estoy ingiriendo alimentos y mi cuerpo necesita energía, comienza a obtener las energías por las grasas y comienzo a eliminar cuerpo cetónico. Entonces, puede ser que mi paciente esté con dieta estos ayunos intermitentes y esté eliminando cuerpo cetónico y yo me asuste. Por eso tengo que ver, cuando me marca cetona positiva, no siempre voy a pensar que es una cetoacidosis diabética. Tengo que averiguar por qué también mi paciente está eliminando cuerpo cetónico en orina. Y este dato es muy importante. Este es un motivo por el cual a veces yo no lo tomo en cuenta. Los niños, cuando están con cuadros febriles muy altos, comienzan a eliminar cuerpo cetónico en orina. Las mujeres embarazadas en su último trimestre, por el aumento de calórico y de energía, comienzan a eliminar cuerpo cetónico en orina. Las que dan de lactar 24/7, ustedes han escuchado que no se embarazan, que bajan de peso, que queman más calorías al dar de lactar, también por eso eliminan cuerpo cetónico en orina. Entonces tengo que tener en cuenta, no siempre los cuerpos cetónicos en orina indican cetoacidosis diabética. Tengo que averiguar por qué. ¿Listo? Quiero 2 personas que participen de manera voluntaria. Doutora, ¿Sí? então se quem hace uma dieta intermitente e treina em ayuno, Pode. agora você tem uma dieta barra